como les decía, bienvenidos a este nuevo encuentro formativo, pues es un ejercicio de reflexión que vamos a tener durante aproximadamente 2 horas y media. No sé si nos tardemos más, si nos tardemos menos, todo depende de nuestra participación, que espero que sea mucha, porque tenemos aquí personal con mucha formación en el campo, personas que han trabajado en la escuela y que nos pueden dar muchas luces pues respecto al tema que vamos a trabajar. Recordemos que el día de ayer trabajamos con la profesora Natalia los 3 primeros aspectos del PI, de acuerdo pues con lo que nos indica la norma, y el día de hoy vamos a trabajar con el aspecto 4 y el aspecto 5. El aspecto 4 que hace referencia a la estrategia pedagógica y el aspecto 5 que hace referencia a los planes de estudio y los criterios de evaluación y promoción. Pero antes, Natalia nos va a hablar. Natalia, te escuchamos. Buenos días a todos y todas. Buen día. Estaba en la hora de correr para el telecolegio. Buenos días. Buenos días. Gracias, Nigere, por disponer de este espacio, por preparar esta sesión del seminario. Hay una cosita súper chiquita que quería, como hay unas personas que van llegando, ¿cierto? Porque saben que seguimos afinando el proceso de selección. Hay otras que tal vez no pudieron estar por la hora, pero hoy sí están. Entonces hay como una claridad chiquitica que queremos hacer. Recordar que ese es un seminario de actualización en PI que busca plantear unos mínimos para el equipo. Que esos mínimos lo que buscan es recordar para quienes, digamos, hace rato no estaban allí, para quienes, digamos, también son expertos, plantear, como lo dice Nille, que es muy importante para nosotros su presencia porque nos va a permitir también cualificar elementos, pero también recordar que la situación de Antioquia en sus municipios es diferente respecto a la situación de un municipio certificado como Medellín, y que lo que el proyecto está buscando y estamos buscando es garantizar que todas las escuelas que van a ser parte del proyecto tengan unos mínimos, ¿sí? O sea, que todos tengan unos mínimos de información. Entonces, de lo que estamos hablando acá, recuerden que son unos mínimos en términos de actualización, pero que luego al momento de hacer las asesorías se tendrá unas guías metodológicas para hacer ese acompañamiento, que es muy importante pues no perderlo de vista. Listo, gracias, Nick. Sí, también quisiera precisar que la participación de todos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar en nombre de la universidad en un espacio como una institución educativa rural, estamos llevando la presencia de la universidad allá y estamos llevando una imagen muy importante. Todas las dudas que nos queden aquí y nosotros no las llevemos así encerraditas en nosotros, no nos van a funcionar bien cuando estemos en esos espacios. Entonces, este es el lugar del encuentro. Esto es una comunidad de aprendizaje donde todos participamos, donde todos ponemos, donde las personas que deban preguntar, preguntan, y los que deban responder también hacen parte del ejercicio de responder, porque nadie sabe más que nadie. Puede que algunos hayan recorrido unos caminos más que otros, pero eso no significa que desconocen, digamos que todo lo mismo, desconozcamos todo lo mismo o no hayamos trabajado en determinados detalles que otros necesitan pulir. Entonces esa es una invitación que le hacemos a todo el equipo, inclusive al equipo de dinamizadores y al equipo de acompañantes pues auxiliares, Nati. Se me olvidó una cosa, qué pena, es que hoy nos acompaña una persona muy especial que es de la gobernación. Entonces, sí nos gustaría que nos diera un saludito. Él es el supervisor, quien va a hacer la supervisión del contrato, el profesional Johnny Ruiz. Entonces, lo invitamos a que dé un saludito a todo el equipo, a que se deje ver. Buenos días a todos. Buen día, Jonier. Buenos días. Bueno, primero que todo, Buenos días. agradecerles por estos espacios que están desarrollando y aprovechar ahorita que escuché algo sobre el tema de inclusión, pues lo que estaban abordando al inicio, algo que enunciaron sobre un documento de la Nacional en términos de la ruralidad. Ayer que tuve la oportunidad de observar la primera sesión, donde hicieron pues el panorama general de los 14 elementos del PI, le escribía internamente a Natalia que hasta qué punto se tienen también en cuenta posibles documentos o trabajos que de manera incipiente, entre comillas, debido al poco personal que en cierto momento se presenta en la Secretaría de Educación,
qué se ha trabajado también a nivel de ruralidad y qué se ha trabajado en el tema de inclusión, teniendo en cuenta que en ese tema, en el departamento, desde la administración pasada, se ha venido desarrollando un contrato con la Universidad Católica del Norte. Entonces, las universidades, también las instituciones tienen un apoyo, entonces, en ese tema, para que lo tengamos presente como en el desarrollo del trabajo que ustedes juiciosamente y con toda la experiencia y conocimiento que tiene la Universidad de Antioquia van a realizar. Y a eso le sumo la experiencia que tuvieron el semestre pasado con la dirección de alfabetización. Entonces, de parte de la supervisión, porque el rol mío es rol técnico, entonces debo estar muy pendiente de los aspectos específicamente técnicos a nivel documental, de una u otra forma, todo lo que se hable y se vaya a trabajar con las instituciones. Hago parte de la dirección pedagógica, que es una de las 3 direcciones de la Subsecretaría de Calidad. Está compuesta por la Dirección de Cobertura y la Dirección de Educación Rural. Y en este caso, para el proyecto, el subsecretario de Calidad es el directivo que va a estar pendiente también del desarrollo del proyecto. Y el proyecto está dentro de uno de los programas que tiene actualmente el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Entonces, bienvenidos a todos y hasta donde me den los tiempos, si ustedes me lo permitan, voy a estar presente entonces en las sesiones, aprendiendo de ustedes, porque he tenido la oportunidad como supervisor de observar las distintas hojas de vida que me pasa Natalia y el equipo coordinador, porque esas hojas de vida deben de ser aprobadas inicialmente por la supervisión, y en cada una observo tanto la experiencia como la formación académica de todas las personas que están integrando el equipo, que es muy amplia y muy significativa, a diferencia de varios profesionales que estamos en la dirección pedagógica, que somos un equipo pequeño, pero que poco a poco hemos ido conociendo el territorio y en lo que le podamos colaborar, orientar, dar indicaciones también en términos de la movilidad, de la comunicación con los territorios, con los directivos docentes, eso incluyendo rectores, directores rurales, directores de núcleo, ahí vamos a estar prestos. Y yo ahí serviría como una especie de canal en el caso que ustedes necesiten comunicarse con algún otro profesional que maneje temas específicos que ustedes requieran tener al menos un conocimiento de cuál es el historial de ese tema en el departamento de Antioquia. Ahora sí le doy el espacio para que sigan. Gracias, Jonier. Gracias, Jonier. Es muy importante que sepas que nosotros trabajamos con documentación proveniente del Ministerio de Educación y diversas fuentes que también han investigado alrededor de distintos temas. Ahorita cuando estabas escuchando la conversación con Ruth ha trabajado mucho el tema de inclusión y le estábamos pidiendo el favor que en una sesión trabajáramos el diseño universal del aprendizaje, que es muy importante para trabajar los enfoques a la hora de hablar del modelo pedagógico. Y también contamos con una guía que sacó el Ministerio de Ruralidad, que es muy importante también que nuestros asesores la conozcan. Entonces, pues no sé si de pronto Dairo o alguno de los otros compañeros quiere hablar, sino para dar paso a la presentación. No, yo creo que demos paso a la conversación y a medida que se vaya desarrollando, haremos pues como los correspondientes diálogos. Gracias, Dairo. Muy bien, entonces, como les decía, bienvenidos a todos. Yo no he trabajado mucho en este Meet, pero hoy va a ser mi día. Ay, mariachi. Bueno, vamos a ver que sí sea capaz de presentar, que ahorita lo tenía. Están viendo una pantalla. Sí, Miguel, perfectamente. Ya se está proyectando, pero necesitamos que abran la presentación de PowerPoint. Claro, ya está abierta en PowerPoint. Pero no. Eso lo están viendo. No. ¿Quién la están viendo? A nosotros mismos. No. Entonces, si quieres la manda, yo te apoyo proyectándola, no hay problema. No. Y aquí la tengo. Listo. ¿La pueden ver ahí? Sí. Muy bien. Si la amplío, la ven. Aquí la tengo ampliada, ¿la ven ampliada? Perfecto. Ahora
La estamos viendo ampliada, sí. Muy bien, entonces, como mencionó Natalia al inicio, estamos en el seminario de actualización Proyecto Educativo Institucional. El día de hoy vamos a trabajar dos aspectos que nosotros llamamos estrategia pedagógica y un aspecto que llamamos planes de estudio, criterios de evaluación y promoción. Esos aspectos tienen unos nombres más extensos según la norma, pero pues digamos que para efectos de nuestra formación o nuestro encuentro con esta norma, vamos a abreviarlos un poco, pero igual vamos a conocer el nombre completo. El primer aspecto que nosotros conocemos como estrategia pedagógica realmente se llama así, la estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos, así lo dice la norma. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera que pensáramos estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué ciudadano queremos, deseamos? ¿Qué tipo de ciudadano deseamos en la escuela? En esta escuela sí cabemos todos, porque estas son preguntas que van a ir siempre en las conversaciones de los maestros a la hora de revisar el proyecto educativo institucional y sobre todo a la hora de revisar la estrategia pedagógica. En esa escuela sí cabemos todos. Cuando escribimos nuestra estrategia, todos los niños, todas las personas que asisten a la escuela, sean adultos, sean de diferentes etnias, sean niños con necesidades educativas especiales o con talentos excepcionales, caben dentro de esa propuesta que tenemos. ¿Cuáles son las metas de formación que tenemos para esa población? ¿Qué es eso del currículo? Que la gente dice tanto currículo, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Eso para dónde va? ¿Y cómo nos relacionamos nosotros en la escuela? ¿Nosotros qué venimos siendo? O sea, yo soy la maestra, tú eres el que no sabe, entonces eres un alumno, pues dicen que significa sin luz, pero no sé qué tan sin luz podrá ser, o tú qué eres, el que recibe una canequita donde deposito cosas, bueno, ¿cómo nos relacionamos? Nosotros cómo estamos estableciendo esos encuentros. Y eso con qué se come. Mejor dicho, nosotros hoy tenemos recursos. Pues palabras como muy coloquiales que a veces encontramos en la escuela, pero que tenemos que pensar bien. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer eso? Lo que estamos pensando. Porque una estrategia debe considerar todo, pues piensa uno en el mejor de los aspectos. ¿Y cómo sabemos que se aprendió? Entonces, les voy a dar 2 minuticos. No sé si nuestro compañero, ay, no le dije a Fernando que me pusiera el reloj, pero nos podría regalar 2 minuticos para que pensemos y alguno de nosotros nos pueda dar respuesta a una de estas preguntas. ¿Hemos pensado la escuela desde estas preguntas o simplemente desde lo que tenemos que responder en la norma? Es decir, escribir un documento que responda a un título como tal. Entonces, vamos a darnos 2 minutos para pensar y enseguida yo quisiera escuchar a algunos de los compañeros. Aquí voy a parar la presentación, pues igual van a ver las preguntas, creo. Bueno, no las van a ver. Pero Nati, de pronto me puede decir quién nos quiere hablar. Cuando termine esos 2 minutos. De la moderación. Gracias. Fernando, ¿nos podría regalar esos 2 minutos maravillosos? Sí, al compartir la pantalla por el interno, de pronto desplazo tu presentación. ¿No hay problema? No, no hay problema. Pues pensemos en esas 6, 7 preguntas que formulé. 8 preguntas, 9 preguntas hay. Y en 2 minuticos vamos a empezar a responderlas para poder seguir en la presentación. O no sé si 2 minutos sean mucho. De una vez van recordando las entrevistas y los tiempos con el cronómetro de Fernando. Pero ustedes ven el cronómetro. Sí, ya lo estamos viendo. Ay, en cambio yo no veo nada. Ay, triste. Ay, vamos a ver qué significa hide. Ay, mariachi, no, me tengo que volver. ¿Siguen viendo mi presentación? No. No, Niña, porque Fernando nos está compartiendo el cronómetro. Genial. ¿Creen que 2 minutos es demasiado tiempo? Sí, yo creo que podemos ir intentando conversar. Listo.
Bueno, creo que fue un minuto que yo creo que pensaron mucho. Entonces, vamos entonces a hacer nuestros aportes. ¿Quién desearía responder alguna de las preguntas que formulamos? Gloria, adelante. Yo, buenos días. Hola, doña Gloria. Yo quiero no responder la pregunta, sino plantear lo siguiente, porque digamos que no hay una única respuesta, ¿cierto? Sino apuestas sobre esa pregunta. Sí. Sobre el qué tipo de ciudadano deseamos. Yo creería que ni se trata de un deseo, sino de un ciudadano que se corresponda con la visión que tenemos sobre el tipo de sociedad a quien hay que responderle la pregunta sobre la educación. Entonces, creería que no se trata de un deseo porque estaría en lo ideal, en una idealización, ¿cierto? Eso depende de la respuesta a la pregunta por la educación, qué es la educación y para qué educamos y a quién educamos, y eso depende también de las condiciones socioeducativas particulares de cada territorio, de cada región y en suma de cada escuela. Por eso sería una formación particular de ese ciudadano que no se desea, sino que es el ciudadano que tiene las capacidades humanas, las competencias, las habilidades, las destrezas, es decir, está configurado para dar cuenta de las necesidades, para responder a problemas, para ser propositivo y para vivir, en definitiva, con libertad. Es decir, un ciudadano que también esté pensado para la emancipación. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Mónica Giraldo. Bien, yo estuve pensando un poco pues como en relación a la segunda pregunta, si en esta escuela sí cabemos todos, y yo creería incluso que debería ser así, es decir, debemos caber todos y todas, porque de lo contrario pues habría que replantearse pues no sé, este tema de la estrategia pedagógica o de otros asuntos para mirar entonces por qué de algún modo no se da esa posibilidad pues como de ser y pertenecer. Entonces yo diría, debemos caber todos y todas, porque incluso retomo algo que Natalia decía ayer cuando mencionaba que la educación debe ser un acto político y adicional ético, donde somos es decir, donde asumimos una responsabilidad por el otro y por lo otro. Entonces creo que en ese contexto, a nivel pues como educativo, es un contexto para todos y todas, y retomo también lo de Gloria pues que mencionaba hace un momento, en un asunto también de libertad. Entonces me parece que por supuesto debemos caber en ese espacio. Gracias, Mónica. Vamos a dar 3 palabras y seguimos avanzando para que podamos ir como concretando, si te parece nítido. Tiene la palabra Julio, luego Carlos y finalmente Magali para que vayamos avanzando. Bien, buenos días. No, yo quería hacer como 2 reflexiones. En primer lugar, en la primera pregunta pienso que conlleva el resto. En la medida en que haya claridad para dónde es que vamos, eso marca todo lo que viene posteriormente. Pero hay 2 cosas que quería plantear. Uno, hay que tener mucho cuidado en que a veces nos quedamos con el mínimo de personas que queremos formar o qué es lo que queremos formar en ellos. Y a veces descuidamos de que son personas que tenemos que formar para el mundo. Entonces, no quedarnos, a veces podemos quedarnos muy parroquialmente en que es que aquí somos así y no pensamos más de nuestra parroquia. Cómo lograr ampliar una visión mucho más mundial, ¿cierto? En el lugar en que esté. Y lo segundo, de la experiencia que yo tengo, cuando uno conoce instituciones educativas que han hecho esa reflexión de esas preguntas, cuando han logrado entablar y cruzar todas esas informaciones, qué es lo que queremos, entonces ya viene ese, y cómo nos incluimos, y entonces qué significa el currículo, y entonces qué significa cómo hacemos esto otro. Cuando han logrado hacer ese diálogo, son instituciones que salen adelante. Cuando no lo han hecho, o simplemente han estado pensando ahí muy parroquialmente, son las que de otra manera se quedan ahí muy estancaditas, haciendo lo que la norma dice que hay que hacer, pero pienso que no avanza. Ahí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días nuevamente para todos. Qué bueno compartir con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, claro, perfectamente.
Pues todas las preguntas son muy interesantes, pero hay una que me llamó poderosamente la atención, o las preguntas o los tópicos que plantean. En esta escuela cabemos todos. Yo creo que ahí no, esa escuela moderna que sigue hoy con todas esas crisis y que cada vez está más enredada en procesos burocráticos, normativos, legales, por responder a una línea, a una ortodoxia que nos ahoga, ahí no cabemos todos. Y muchas de las situaciones precisamente de las que estamos viviendo hoy día podrían ser afrontadas en la medida en que miráramos introspectivamente esa escuela, y ahí nos tendríamos que mirar los directivos, los docentes, los investigadores, las universidades, los centros de formación de docentes. Tenemos que pensar una escuela donde todos quepamos, porque esa escuela que sigue luchando contra un esquema donde todos debemos entrar, pues nos pone en calzas prietas a todos. Yo pienso que tener la posibilidad de discutir sobre lo que es currículo, ciudadano, formación, escuela, en relación con esta construcción del PI, nos va a permitir darle cabida a esas discusiones sobre una escuela para todos, o una escuela que siempre trata de ir por el mismo camino en forma muy ortodoxa, y nos da como temor pensarla en otras circunstancias. Gracias. Gracias, don Carlos. Finalizaríamos esta serie de intervenciones con Magali y ahorita vamos a seguir conversando. Magali. Bueno, buenos días. Algo que siempre se encuentra uno cuando llega a las instituciones educativas, sobre todo a las rurales, las más alejadas de las cabeceras municipales, es que uno se encuentra con seres muy hermosos, pero que no se encuentran incluidos en el mundo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que ser mediadores para ayudar a esas comunidades a que se vean como actores de ese mundo, y que si hoy no están tan insertados en lo que está sucediendo, tienen que empezar a verse como sujetos que ayudan a cerrar esas brechas territoriales, esas brechas de desarrollo económico. Puede que nosotros nos llevemos la lamparita mágica que van a sobar y ya pues van a llegar los deseos cumplidos, pero sí podemos ser mediadores para llegar a esos propósitos. Nosotros nos tenemos que apropiar de eso, hacerlos a ellos sentirse sujetos activos, y que todo lo que se sueñan realmente lo pueden lograr. Eso es muy hermoso cuando uno llega a esas instituciones. Ya. Muchísimas gracias. Vean, ustedes utilizaron un montón de palabras muy hermosas, ¿cierto? Recordamos que la educación es un acto político, no politiquero, que todos podemos caber cuando somos actores, ¿cierto? Cuando hacemos parte de algo. Y Magali utilizó un término que a mí me gusta mucho, y es el término de mediador. Es como la escuela media para que de verdad aprendan los niños y las niñas, para que de verdad se sientan parte de una ciudadanía para el mundo, ¿sí? Hay que trascender un poco en el acto educativo y no pensar solo en que vamos a trabajar para nuestra comunidad, sino para nuestra comunidad, pero nuestra comunidad tiene que verse reflejada hacia el mundo. Y ese es uno de los grandes propósitos que también quizás tenga la escuela, y tenemos que empezar a pensar cómo los proponemos, digamos que, cómo hacemos que las instituciones educativas puedan empezar a verse para el mundo. Voy a volver a reanudar la presentación, no sé si... Sí, dos cositas con las preguntas. Creo que dos intencionalidades de estas preguntas son, la primera, reconocer el carácter inacabado y móvil de la escuela, porque creo que, como ya lo señalaron, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta unívoca o una respuesta final. Entonces, reconocer eso es un asunto fundamental, no solo para nosotros, sino en las conversaciones que tengamos con los profesores. Y el otro elemento es que esas preguntas siempre están poniendo en tensión la relación entre lo concebido, o sea, lo idealizado, lo que se propone desde lo institucional, las formas en cómo nosotros nos representamos las respuestas a eso institucional, y finalmente las prácticas, cómo hablan de aquello que nosotros hacemos. Entonces es importante observar esos dos asuntos. Muchísimas gracias, Dairo. Ustedes saben mucho, esto es lo que más me gusta de este grupo. Yo siempre me angustio mucho, pero ya después se me quita la angustia cuando los escucho.
Bueno, vamos entonces a mirar qué tiene esa estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos según la norma. Antes de mirar eso, bueno, sí, antes de hablar de la estrategia pedagógica como tal, yo quiero rescatar este concepto de estrategia, que si bien puede parecer muy organizacional, realmente nos invita a reflexionar en la escuela como una organización del conocimiento, donde todos aportamos, donde todos aprendemos, donde todos construimos. Entonces, Ruiz considera que la estrategia es una directriz general que guía a la organización para alcanzar la misión o la visión que se plantea en un largo plazo. Nosotros hablábamos de misiones que fueran, que se pudieran evaluar, entonces no pueden ser demasiado ese largo plazo, puede ser 5 años, 6 años, un plazo que podamos estar revisando con frecuencia porque es que la escuela se está moviendo todo el tiempo. Para Ruiz, las estrategias corresponden al cómo se va a llegar allá, es decir, cómo se cumplirán los planteamientos realizados en la misión y en la visión presentados por la institución educativa. Esa estrategia es el plan de acción que vamos a realizar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cumplir esa meta que estamos planeando, proponiendo? ¿Cómo van a ser las instituciones educativas para lograr que sus estudiantes aprendan? Más allá de que ocupen un lugar, según las pruebas censales, es que sus estudiantes, que las personas que asisten a ese espacio formativo realmente entiendan todo eso que se está trabajando, sepan ser ciudadanos para el mundo, sepan estar bien en su relación con el otro, sepan proponer, preguntar, plantear cuestionamientos, quieran proyectarse en la comunidad. Esta perspectiva generalizada ubica la estrategia en el lugar del cómo de la planeación y ratifica su condición de elemento conductor del cumplimiento de las metas que se proponen, es decir, que se convierte en un medio para alcanzarlas. Cuando hablamos de la estrategia, nos vamos a ir también pensando un poco en esa autoevaluación institucional. Las estrategias están diseñadas para que nosotros, en la medida en que vamos evaluando nuestros procesos, vamos repensándolos y vamos planteando otras alternativas para mejorar esos procesos si no están dando los resultados que como institución queremos. Y no vamos a pensar que las instituciones solamente se van a limitar por el tema de las pruebas censales, no. Es que hay unas metas que nosotros trazamos como instituciones educativas, ¿cierto? Cuando don Carlos, que está aquí, fue rector, Julio, que fue rector, don César, que fue rector, doña Beatriz también, saben que cuando un rector se sienta a liderar o está al frente de un equipo de trabajo, no piensa solo en que les vaya bien en las pruebas saber o en las pruebas del ICFES, sino ¿cuántos estudiantes pueden terminar la formación media? ¿Cuántos logran hacer una técnica? ¿Cuántos pueden encadenarse a la educación superior? ¿Cierto? ¿Cuántos pueden pasar, pueden avanzar? Aquí pasé ya a estrategia pedagógica. ¿Ven ustedes esa diapositiva? Sí, la vemos. Bueno, entonces, cuando ya pasamos de esa idea de estrategia desde lo organizativo, vamos a pensar en la estrategia pedagógica. Y aquí quiero que revisemos algunas normas que hablan del tema de la estrategia pedagógica, pero no nos dicen como mucho, ¿cierto? Es un concepto que hace parte de la discusión educativa, aunque la legislación nacional disponible no tiene evidencia de esa reglamentación con respecto a esta estrategia. Sin embargo, se hallan elementos que permiten reconocerla como parte reestructurante del proceso educativo, que es sujeto de análisis y evaluación. Tales elementos se encuentran en las normas, en la ley 115, en el decreto 1860, en el decreto 1075 y otros documentos orientadores como la guía 33 que les mencionábamos ayer, es una guía importante para entender el sistema educativo colombiano, y la guía 34 que nos habla del sistema de mejoramiento institucional, ¿cierto? El proceso de autoevaluación, de revisión pues como de los elementos que debemos mejorar, de plantear un plan de mejoramiento interno y luego un plan operativo para dar cumplimiento a ese plan de mejoramiento. Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando nos toque hablar de calidad, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que la estrategia tiene que ir articulada con todos esos fines que tenemos dentro de la escuela. Bueno, había una pregunta, ¿qué es eso del currículo? Todo el mundo habla del currículo. Y nuestra norma también dice que el currículo que hay que apoyar el currículo, que es deber ser del consejo académico, revisar el currículo de la institución, pero es que
el currículo pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Para la norma está definida como en unos elementos muy básicos, pero es que la gente habla también de una cosa que se llama currículo oculto, y el currículo no debería ser oculto. Si es una realidad de la escuela, entonces no debería ser oculto. Para nosotros como proyecto, el currículo es un asunto amplio, ¿cierto? Es un concepto del desarrollo de la escuela. Habla de todos los elementos que la caracterizan, la significan, y en el cual se encuentra la estrategia pedagógica, además de los planes de estudio, los criterios de evaluación y promoción, esas relaciones que se establecen entre docentes, estudiantes, docentes, padres de familia, estudiantes, y todo el personal que hace parte de la comunidad educativa, personal de mantenimiento y servicios, personal de vigilancia, porque aunque ellos no tengan el nivel de formación de un maestro, con su acompañamiento sí están impactando a nuestros estudiantes, ¿cierto? Es ese señor que nos acompaña ya en el cuidado para que no ingrese personal que no es de la escuela, quien también nos muestra cómo nos podemos cuidar, ¿cierto? Hace parte de un sistema que nos enseña sobre el autocuidado, sobre la seguridad, sobre por qué es importante evitar estar en la reja conversando con las personas que expenden la droga, porque necesitamos darnos otras oportunidades, no por cuestionarlos o por pensar que sean malos, sino porque también tenemos que empezar a considerar que ellos hacen parte de este sistema educativo y una parte fundamental. Ellos no están solamente a nuestro servicio. De ellos podemos aprender y ellos pueden aprender muchísimo de todos en la escuela, porque ellos también hacen parte fundamental de la vida de la escuela. El currículo se vive en la cotidianidad y por ello cuando hablamos de entendemos la escuela a partir de la comprensión de los fines que se desean alcanzar. No son unos fines personales, no son unos fines del líder, no. Son unos fines para bien de una comunidad. Y como decía don Julio, no podemos pensar solo en nuestro pueblito o en nuestra vereda, tenemos que ir expandiendo eso. ¿Por qué? Porque a nuestras veredas está llegando gente de muchísimas partes y ellos empiezan a cambiar nuestras ideas. Y nosotros como comunidad tenemos que fortalecer esas ideas de base que tenemos y luego empezar a ampliarnos al mundo, ¿cierto? Para que ese mundo no llegue a romper con todo nuestro tejido social, sino por el contrario, ese tejido pueda expandirse, pueda ampliarse y, ¿por qué no?, sea la comunidad la que impacte otros espacios. Hablamos pues de un concepto muy amplio de currículo. Navarro nos dice que en el currículo se materializan las exigencias de la sociedad, las políticas educativas propuestas por el Estado y por las propias instituciones. Entonces el currículo no obedece solamente al tema académico, a unos planes de formación, a una distribución de tiempos, no, es algo que va más allá, habla de las relaciones, habla de todo un escenario educativo, un escenario de formación. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el currículo y dónde está la estrategia pedagógica? La escuela está, o sea, eso que vemos verde grande, ese círculo grande, es el currículo. La escuela está permeada por ese currículo. Todo, todo, todo. Y eso verde pequeño que está al interior se llama estrategia pedagógica, ¿sí? Que nos va a ayudar a generar una onda expansiva hacia toda la institución educativa. A través de esa estrategia nosotros vamos a hacer que toda la escuela esté en sintonía. Y esa estrategia no solamente, como les digo, va a hablar de planes de formación, sino que nos va a hablar de toda la dinámica institucional, de todas las relaciones que se tejen al interior de la escuela. Va a hablar del tema de la convivencia, va a hablar del tema de la participación, incluso va a mostrarnos cómo de verdad funciona eso del gobierno escolar dentro de la escuela. Entonces, la estrategia tiene que ser como esa huella que deja la gota cuando cae en una poncherita de agua y luego genera una onda expansiva. Dentro de esa estrategia pedagógica, o más bien, como parte de la estrategia pedagógica, la gente habla del modelo pedagógico, aunque hacen referencia como a lo mismo. Digamos que la estrategia es un concepto más amplio, el modelo es algo muy específico. Y el modelo tiene muchas concepciones. Nosotros vamos a asumir una que plantea Klimenko, que si revisan la guía del PI para Medellín, también la refieren ellos ahí, ¿cierto? Lo que hace esta chica es recoger un montón de ideas de modelos pedagógicos, de qué es el modelo pedagógico para diversos autores, y nos dice, bueno,
En conclusión, todos estos autores lo que plantean es que el modelo pedagógico es una herramienta que permite orientar, organizar, clasificar y representar los procesos que acontecen en el aula de clase, haciéndolos accesibles a la reflexión y al análisis, ¿sí? Y también vamos a asumir la idea de Portland, que nos dice, ese modelo pedagógico va a responder a 3 preguntas. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué y cómo lo vamos a evaluar? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien, yo veo Bien. Muy bien, bien, bien. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, las escucho. No los veo, pero las escucho. Quisiera Pues, agregar sí, muy bien. que en con toda esta conversación de estos 3 elementos, de la estrategia pedagógica, el currículo y el modelo, hay un elemento sustancial que subyace a toda la conversación, es el carácter plurisemántico que pueden adquirir estos conceptos, pero sin embargo hay que recordar en el marco del proyecto que estamos desarrollando que hay unas apuestas institucionales que tienen que aparecer ahí porque esta es una escuela pública en la que estamos incidiendo. Y hay que tratar de que eso siempre se haga visible, eso sí, sin perder precisamente la capacidad de hacer crítica, la capacidad de preguntarse, la capacidad de cuestionarse. Y en razón de ello, aquí al final del modelo pedagógico hay un asunto que en la escuela se ha dejado muy de lado en esas preguntas del qué, el cómo, el para qué y el qué, y es el dónde y el con quiénes, que es una cosa muy importante. que se ha estado perdiendo mucho de vista en la escuela. El dónde se lleva a cabo el acto pedagógico y el con quiénes, porque eso es fundamental y eso es la particularidad a cada uno de los ejercicios que vamos a desarrollar y que implica precisamente hacer un reconocimiento de esas particularidades. Por eso esto a pesar de que lo tramitemos de una rúbrica con unos acuerdos, no puede implicar una renuncia a las lecturas particulares y a ese reconocimiento. Muy bien, Dairo, muchas Yo quisiera agregar algo. Hola, sí, claro. yo también. Hola, ¿me escuchan? Sí, Gloria y luego Sergio. Bueno, listo, gracias. Bien, gracias. Sí, en esa polifonía de voces que hay en relación con los conceptos que ustedes, o más bien con las nociones que acaban de presentar, estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear mi compañero de hace tantos años, de más que cuando me vio me recordó. ¿Estás diciendo viejito, doña Gloria? ¿Le estás diciendo viejito? No, él está muy joven aún. Pero diga que por lo menos se conserva muy joven. Diga que la conocí en botas pantaneras. En botas pantaneras y con una olla en la mano. Bueno, sí, en esa polifonía de voces creo que también es la posibilidad de acercarnos desde esas lecturas particulares que tenemos, ¿cierto? Porque además de llegar a territorios o a escuelas que nos son desconocidas, pues creería que son los nichos o a partir de los cuales podemos hacer que esa polifonía de voces se enriquezca y sobre todo el enriquecimiento que da sentido no solo a esas nuevas concepciones o reelaboraciones sobre esas nociones planteadas, sino además que también le van a permitir dar que las escuelas tengan su propia impronta. Lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias, doña Gloria. Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Es muy interesante empezar a configurar estos elementos desde la legislación educativa, desde lo que pone la norma, pero yo pensaría también que debemos hacer un ejercicio muy interesante, pues que es necesario, puesto que el proyecto plantea, digamos, un contexto de educación rural, ¿sí? En su mayoría, pues muchas instituciones están en este espacio geográfico y es bueno empezar a ir, digamos, entablando una articulación con 3 elementos fundamentales que nos van a permitir a todos darle sentido a estos conceptos, y son el contexto, la posibilidad y la realidad,
sea, desde estos tres elementos, nosotros debemos ir como filtrando estos conceptos para que ellos cobren sentido. Hay un asunto muy interesante que habla pues que habla Rodolfo Ginás, creo que ustedes lo conocen, y es que el contenido sin contexto es vacuo, no es insignificante. Entonces hay una, digamos, posibilidad y oportunidad que tenemos nosotros como asesores en el encuentro con estas comunidades, y es hacer posible que se dé esta situación, que ellos bajen toda esta información y le pongan el alma, el espíritu, o le den vida frente al contexto, la posibilidad de la realidad que ellos están viviendo en estos momentos. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, voy a recordar que nos faltaba una persona. Sí, había pedido palabra. ¿Quién? Marcela Moreno. Listo, terminamos con Marcela para poder dar continuidad. Hola, buenos días. Hola, bueno. Sí, yo lo que quisiera compartir es frente al tema de currículo. Hay unas lecturas muy bellas frente a el tema del enfoque de currículo como rizoma, inspiradas pues en el pensamiento del filósofo Gilles Deleuze del pensamiento rizomático, y habla de cómo poder a nivel de metáfora entender el currículo no como una raíz, ¿cierto?, sino como un rizoma que es horizontal, donde se presentan rupturas que pueden dar lugar pues como a nuevos brotes, donde también hay tensiones, pero como esas tensiones pues también pueden generar nuevos aprendizajes, donde hay diferentes puntos de conexión, donde hay una multiplicidad de saberes que se conectan. Esto es en este momento no recuerdo exactamente el autor, pero sé que hay documentos frente al aprendizaje rizomático y el currículo como rizoma. Y a nivel de metáfora, yo lo pude trabajar con algunos equipos directivos en Sabaneta pues el año pasado y con sus comunidades educativas, y siento que es una manera muy sencilla de poder comprender cómo el currículo no es algo estático, no es algo que se establece o que alguien establece y de ahí en adelante va subiendo y creciendo como una raíz, sino que por el contrario va a tener diferentes momentos de encuentros, desencuentros, de volver a establecerlo, de decir, bueno, esto no era y hay que reformularlo, tomarlo por otro lado, y como todo ese entramado que a veces puede resultar complejo, porque un currículo es complejo, pues resulta siendo de gran riqueza y de gran aprendizaje. Entonces siento que puede ser algo que podamos revisar y leer un poco al respecto para integrarlo pues, a los conceptos que ya están y por supuesto a lo que da la normatividad. Marcela, muy importante esa precisión. Exacto, el currículo es algo que no está estático, ¿cierto? Y por eso te decía que no debe existir un currículo oculto si todo es una realidad y la escuela es movimiento puro. Todo el tiempo la escuela está en movimiento. Hay creación, hay deconstrucción, hay construcciones, hay un montón de cuestionamientos, y en ese orden de ideas, bueno, voy a volver un poco a lo que decía Sergio. Este proyecto ha tenido muy claro desde el inicio cómo va a ser el ejercicio, y por eso hemos hablado de un acompañamiento. El asesor no es el que más sabe. El asesor tiene una información que va a compartir, y con esa información que va a compartir va a ayudar en la reconstrucción, en la revisión, en la actualización de un proyecto que ya está construido por una comunidad. En ese orden de ideas, nosotros respetamos el contexto. Siempre se va a respetar el contexto, porque no podemos llegar pensando que esta realidad que experimentamos en las escuelas de Medellín es la misma realidad que está en el entorno rural. No, para nada. Aunque hemos visto con sorpresa muchos profesores muy bien formados en el campo, profesores con maestría e incluso profesores con doctorado que están tratando de fortalecer los procesos en las escuelas rurales. Eso es muy bonito y vemos los esfuerzos que han hecho en muchos de sus proyectos.
y están tratando de pulirse, están tratando de terminar de organizar esa propuesta que no puede ser estática y lo tienen claro también, sino es una propuesta que se tiene que estar revisando y replanteando cada vez que sea necesario. Aquí también es bueno que revisemos a Climenco cuando nos presenta el modelo como un puente conector que une la teoría con la práctica. Y ahí volvemos a la realidad. Una cosa es lo que dice el papel, que está muy lindo, ¿cierto? La norma nos dice unas cosas, pero eso sí hay que aterrizarlo y nosotros vamos a ayudar también a dar unas luces. Doña Gloria decía ahorita que es muy importante ver todas escuchar esa polifonía de voces. Eso es lo que va a pasar en la escuela cuando nosotros contemos lo que dice la norma, porque algunos no la conocen, algunos se quedaron con unas normas viejitas y no han actualizado. Y en ese orden de ideas es que nosotros como asesores cobramos importancia. Nosotros vamos a compartir, pero vamos a escuchar esas interpretaciones y las vamos a ayudar a ubicar con base en ese contexto que ellos tienen ahí, ¿cierto? Vamos a ayudar a que esa teoría pueda revisar el contexto, pueda pasar por ese contexto, pueda ubicarse dentro de lo histórico, dentro de lo cultural, dentro de lo social y pueda empezar a darnos luces para trabajar, sea en el aula de clase, sea en el patio, sea al lado del río, donde toque, ¿cierto? Donde ellos crean que se debe realizar el acto educativo, porque es que en el campo el acto educativo se realiza en la casa, se realiza en la escuela, se realiza en el camino, se realiza en todos los escenarios y por eso es importante que nosotros no perdamos de vista todos esos aspectos. Entonces, no sé, Sergio, si queda claro, pues como que tu angustia se calme ahí, porque pues eso hace parte de nuestro proceso, lo hemos visto, lo hemos trabajado desde otros proyectos y sabemos que el campo se respeta y los conocimientos ancestrales se respetan porque eso ya es un conocimiento que está establecido para una comunidad que simplemente nosotros llegamos a fortalecer ese proceso. Una cosita, qué pena interrumpirte, pero es que es muy importante esto que ustedes están planteando. Nosotros sabemos que esta sesión iba a ser extensa, pero es muy, pues, es nutrida, es rica, es maravilloso encontrarnos, vernos. Hay un asunto en el que quisiéramos hacer énfasis, con el que hemos podido hablar un poco con Jonier, en el que el subsecretario ha sido insistente, pero también, digámoslo, como ayer se los planteábamos, yo creo que tanto Dairo como Fernando, Nijered y yo tenemos una postura política, ética y epistémica respecto a la educación, que por supuesto transversaliza el proyecto, pero no solamente a la educación, sino al lugar de la universidad y la vinculación con el Estado, en este caso con la Secretaría de Educación del departamento. Si bien acá la mayoría no, todos y todas, porque el perfil fue definido así, cuenta con unos estudios de maestría, es muy importante no perder de vista que nosotros no somos expertos temáticos en este proyecto. O sea, nosotros somos, ¿pueden por favor? Un momentico los micrófonos. Nosotros somos asesores, somos, como lo diría Nille, acompañantes, maestros y maestras que estamos trabajando, como se los he planteado, desde que hemos hecho las entrevistas, hombro a hombro con la escuela. Y esto lo quiero insistir porque a mí sí me sigue preocupando, también lo he dicho en las entrevistas y lo voy a dejar acá nuevamente explícito, que tengamos un ideal de lo que debería ser la escuela, pero realmente Colombia, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, es 80% rural, 20% urbana y aproximadamente, digámoslo, el 70% está ubicado en las ciudades y el resto en la ruralidad. Entonces, el nivel de brechas de desigualdad que vamos a encontrar va a ser enorme. O sea, nosotros ya lo hemos vivido y experienciado, como lo estaba planteando Nijered, el aula es al lado del árbol, digamos, la infraestructura no es la mejor que tenemos, pero el acto educativo que acontece en esa escuela es invaluable y la labor que realizan los maestros y maestras del departamento también lo es así. Entonces, como este es un llamado a que si bien nosotros podemos tener unas perspectivas también, porque cada uno la tiene y llega al proyecto con unas perspectivas éticas, políticas, epistémicas como las que tiene el equipo de coordinación, nuestra invitación es a que debemos ponerlo en armonía. ¿En armonía con qué? Con esas intencionalidades de lograr que la academia no siga distanciándose de la realidad,
sino que la academia cumple verdaderamente con la función social que debe cumplir, y más una universidad como la Universidad de Antioquia, que está en el departamento y va a emprender una tarea de acompañamiento junto con la Secretaría de Educación del departamento. Entonces allí hay dos invitaciones para concretar. Una, ni Yared, ni Dairo, ni Fernando, ni yo somos expertos temáticos. En este caso estamos fungiendo en un ejercicio de coordinación y tratando de generar una red y un colectivo de argumentación y una comunidad de aprendizaje que nos permita no solamente ir a acompañar, sino lo ha dicho también, Gloria empezó diciéndolo en el saludo, que nos permita aprender de las escuelas. Eso es súper importante. Entonces, al no ser expertos temáticos, eso es lo primero. O sea, que no se nos olvide que no somos expertos temáticos, sino que vamos a trabajar hombro a hombro. Y segundo, que no idealicemos o tengamos, más bien voy a retractarme de esto, y pues igual todo está quedando grabado, pero no es que no idealicemos, sino que recordemos que si bien tenemos estereotipos e ideas sobre la escuela que quisiéramos, esta no es la realidad del país. En tanto, hay que llegar primero para conocer y leer ese contexto, confiar también, digamos, en experiencias, en la información que la gobernación nos está dando. Jonier está súper pendiente, todo lo que nosotros le consultamos, él nos lo dice. Confiar también en la experiencia de conocimiento que parte de este equipo tiene del año pasado, para poder ver la escuela, no como esa escuela que pueden tener los municipios certificados, sino como esa gran escuela que tiene el departamento y que ha permitido que los procesos de educación no se detengan en la ruralidad. Como lo planteaba Jonier en su intervención y en su saludo, la mayoría de establecimientos educativos que vamos a acompañar son rurales, y allí las condiciones, nosotros no, sería tal vez un poco impertinente llegar a plantear que debe ser de un modo cuando realmente estamos en un contexto completamente diferente, y todo esto lo ha considerado el proyecto. Entonces son como dos llamados importantes, y ya como que cierro ahí. Gracias, Yared. Tienes mute. Pero la imagen se quedó también paralizada de Nille. Quedé estática. Ya me muevo. Ya me muevo. Bueno, por aquí creo que Marcela había pedido la palabra, pero no la veo. Espérenme, que es que tengo un problemita técnico. Pero ya había hablado Nille. Marcela ya habló. Sí, bien. Yo había pedido la palabra, Margarita. Margarita fue la que pidió la palabra. Muy bien, Margarita, gracias. Ok, no, simplemente y muy en relación a lo que decía Natalia, y también atándolo como a esas preguntas que nos hacías al principio, que nos invitabas a reflexionar, que yo muy especialmente pensaba en esa escuela en la que deberíamos caber todos, pero también cuál es la posición de nosotros frente a esa escuela. Pensaba desde esa idea de la pedagogía de la inclusión, cómo nos obliga realmente a pensar los modos de habitar la escuela. La escuela realmente necesita, ¿sí?, de un pensamiento epistémico, filosófico, histórico, político, territorial y global, ¿cierto? Porque pues yo personalmente pues considero que al acompañar estos procesos de la escuela, o sea, desde nuestra figura y desde ese rol, lo que se juega allí no es solo una pregunta por el saber pedagógico, por la didáctica o por el saber específico, así como lo decía Natalia, pues desde la experticia o la necesidad de ajustar estrategias, como nos lo invitaban a Yared, que apropien conocimientos y mejoren rendimientos académicos, sino algo más de orden de un pensar de otro modo, ¿cierto? De reconocerse a sí mismo y al mismo tiempo reconocer a los otros y a lo otro, ¿cierto? ¿Qué puede acontecer en ese dominio realmente digamos, de ese saber tan propio, digamos, propiamente dicho, desde sus realidades y desde su experiencia, desde la convivencia de lo cotidiano, desde las relaciones reales entre los sujetos, ¿cierto? Los sujetos que hacen parte de ahí. Hasta ahí pues quiero dejarlo un poco como en relación también a lo que los compañeros han aportado. Muchas gracias, Margarita. Bueno, les voy a regalar un dato personal. Como yo veo que mi nombre les cuesta un poco, y a mí eso me angustia. Yo soy Nille, pero me pueden decir Nille aquí en confianza. Listo. Más breve, rápido, sustancioso. Bueno,
Muchísimas gracias por tu aporte, es cierto. Nosotros tratamos de que este proyecto sea generoso, teniendo en cuenta todas las posiciones que hay dentro de la escuela. También nos gusta escuchar cuando en la escuela nos manifiestan las ausencias, porque esas ausencias nos van a permitir abrir paso a nuevas posibilidades, ¿cierto? A nuevas creaciones. La escuela es muy hermosa porque es creativa, porque plantea, propone, y nosotros, digamos que en el ejercicio de acompañar, tenemos que también darles oportunidades. Cuando hablábamos de lo posible también lo creamos nosotros. Lo posible no es solamente que yo tenga dinero para comprar un recurso, lo posible se puede crear con lo que tenemos en la cotidianidad, y la escuela es un todo hermoso donde todos podemos aportar. Cuando hablábamos ahorita del modelo pedagógico y hacíamos la pregunta, ¿y en la escuela cabemos todos? Digamos que ahí encontramos unos modelos que no nos muestran la posibilidad de que todos quepamos, ¿cierto? Hay unos modelos que dicen que la gente puede construir, hay unos modelos que dicen que el estudiante simplemente tiene que quedarse estático y que recibe información como si fuera un banco y la guarda. Y hay otros modelos que nos invitan a pensar en que todos hacemos parte, ¿sí? Y esos modelos tienen unos enfoques, ¿cierto? Se basan en unas teorías, pero también tienen unos enfoques. Hoy hablamos de un enfoque importante que era del tema que estábamos hablando temprano con Ruth, y es un enfoque inclusivo, y hablamos del diseño universal del aprendizaje. Este diseño universal del aprendizaje es una apuesta que queremos hacer desde el proyecto. Y la queremos hacer porque a través del diseño universal del aprendizaje nosotros estamos permitiendo darle flexibilidad a la escuela en muchos aspectos, ¿cierto? En el tema formativo, evaluativo, considerando las habilidades excepcionales o los talentos excepcionales y las necesidades de educación que tienen algunas personas. Y no hablamos solamente en términos de sus limitaciones cognitivas o físicas, sino también en términos de la edad, porque muchas de nuestras escuelas rurales ofrecen educación para adultos o para personas en extraedad, o ofrecen unos modelos que son unos modelos muy flexibles y que no reciben, por ejemplo, 100 estudiantes, 200 estudiantes, sino que reciben 20, y esos 20 que reciben son 15 de la básica primaria y 5 que deben ir a la secundaria. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablemos de un modelo para nuestra escuela o los modelos que vamos a acompañar, pues tenemos que pensar en la flexibilidad, y el enfoque que nos da el DUA nos permite ser muy flexibles con ese tema, ¿sí? Vamos a mirar unos elementos que tienen la estrategia pedagógica, ¿sí? Con cómo se construye esa estrategia pedagógica en la institución educativa. Entonces, primero, la estrategia pedagógica cuenta con la teoría del aprendizaje o las teorías de las cuales se van a derivar los modelos. Entonces vamos a hablar de corrientes, escuelas, enfoques. Para este caso vamos a tener claro que el enfoque debe ser de inclusión. ¿Por qué? Porque es el enfoque que nos permite vincular a la mayor parte de la población, incluso a los padres de familia, porque la escuela también hace apuesta para acompañar a los padres de familia en su formación desde el componente comunitario. Si bien esto no va a estar dentro del aspecto número 4, ese va a estar en otro apartado, pero ellos tienen que tener cuidado de conservar ese enfoque para toda la oferta que tenga la institución educativa a la comunidad en general. Debe tener claros los objetivos o metas, que es lo que se busca con la enseñanza. Y recordemos que estos objetivos o metas están trazados desde los fines de la educación, que están planteados en la Ley 115. Debe tener claros los contenidos y la secuencia, ¿qué y cuándo enseñar? Y esto es un poco lo que tiene que ver con el plan de estudios como tal, y por eso aquí no lo vamos a definir, sino vamos a describir cuál será el proceso. Debe tener clara la relación entre todos los actores, es decir, ¿qué tipo de docente va a tener la escuela? ¿Cuál es el papel de docente? ¿Realmente es el que enseña o es un mediador, como nos decía ahorita Magali, o es un mediador? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que va a hacer el docente? ¿Va a enseñar
o va a conducir ese conocimiento para que el estudiante realmente lo tome, lo absorba, lo aprenda y mire qué puede hacer con todo eso que conoció? ¿Cuál es el papel del estudiante? Simplemente recibir información, participar, preguntar. Bueno, ¿qué metodologías vamos a trabajar? ¿Cómo y con qué vamos a enseñar? Ah, no, nosotros aquí trabajamos por proyectos. De hecho, pues para la ruralidad existen existen 5 guías de proyectos productivos que sacó el Ministerio de Educación hace un par de años. Podemos también considerar esas guías como insumo para facilitárselas a las escuelas y que ellos revisen de qué manera pueden trabajar. El Ministerio tiene una serie de herramientas y recursos que pueden aportar en esta construcción de nuevas metodologías o de metodologías para la ruralidad y también pues para las instituciones que recogen los estudiantes que están en esas sedes rurales y llegan al casco urbano para ubicarse también en otro contexto. Y bueno, y la evaluación, también tiene entonces esta estrategia pedagógica, qué, cuándo y cómo evaluar. En este tema de la evaluación hay un asunto que a veces frustra mucho a las instituciones educativas, y es que si bien la institución educativa evalúa de ciertas formas, acompaña esos procesos de unas maneras y piensa pues en el tema de hetero, y autoevaluación, algunas fortalecen más el tema de la autoevaluación, cuando se llegan a las pruebas censales, no se está respetando esas formas de evaluación. Y es muy importante no solo prepararnos para las pruebas censales, es prepararnos para el mundo, es prepararnos para el ingreso a la educación superior, es prepararnos para muchas cosas. Entonces, la escuela debe tener en cuenta todos esos elementos, pero las pruebas censales no pueden ser solamente su enfoque, ¿cierto? Porque nosotros no somos máquinas de producir y reproducir. Nosotros en este momento somos personas que tenemos que entender situaciones, construir a partir de esas situaciones alternativas de solución a las dificultades que se nos presentan, y eso tiene que estar contemplado en ese proceso de evaluación. Finalmente, voy a volver a las preguntas. Si resolvimos las dudas, ¿qué tipo de ciudadano deseamos? En esta escuela sí vamos a caber todos. Es que pues no sé si logremos caber todos. Bueno, digamos que con el DUA podemos incorporar a muchos, a la mayoría. ¿Cuáles son las metas de formación? ¿Solo las que tiene la ley o tenemos más metas de formación? ¿Qué es eso del currículo? Si estamos en ese currículo que se mueve o es algo quieto que se va a permanecer en la escuela, ¿cómo nos vamos a relacionar? Que les decía ahorita que esos son los roles que vamos a asumir. ¿Y eso con qué se come? Si tenemos recursos, Sergio nos hablaba de una realidad. Esas realidades nos permiten contar con recursos, porque en el campo casi no hay recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que ellos tienen? ¿Cuál es ese tipo de recursos de los que ellos pueden echar mano para poder crear posibilidades? ¿Y cómo sabemos que se aprendió? ¿Solamente con las pruebas censales o tenemos otras formas de evaluación? Vamos a dar aquí paso a 15 minutos para tomarnos un café y les voy a poner el enlace de esta primera sesión, pero si tienen antes alguna duda, inquietud, comentario o sugerencia, me gustaría escucharlos. Una recomendación. Espéreme, Dairo, Sergio. Una recomendación de lectura para esta primera parte y seguir dándole vueltas a las preguntas que se plantean. Frankenstein, educador de Philippe Mérieux, y el planteamiento de sus 7 cuestiones para una revolución copernicana en pedagogía. Frank, ¿nos los escribes, por favor, que tenemos problemas técnicos con el audio? Frankenstein, ¿qué? De por Dios. Educador, muy bien, gracias. Sergio. Bueno, hola. No, que es supremamente importante lo que estabas comentando, Niji, porque de todas maneras nosotros como asesores igualmente vamos a hacer ese acompañamiento y podemos empezar como a referenciar también a estas instituciones en asuntos, digamos, que van a hacer que este currículum, como hablabas ahorita, tenga pertinencia en ese contexto, en esa realidad.
desde las posibilidades. Entonces hay unas estrategias que igualmente el Ministerio de Educación tiene en la página, pues en su página, que son los modelos flexibles, ¿sí? Como por ejemplo posprimaria, escuela nueva, secundaria activa, ¿cierto? Que están incluso definidas con unas propuestas teóricas desde las teorías del aprendizaje muy bien, digamos, explicaditas como con plastilina, y que nos pueden servir a todos también como de insumo para poder orientar de una manera más eficiente, digamos así, este proceso, ¿cierto? Entonces, además de la lectura también muy interesante que nos propone Dairo, sería también un asunto de cada uno de nosotros empezar a acercarnos de una manera muy amigable a estas propuestas que el a ese Ministerio, material. sí, a ese Sergio, material mira, que con está relación a ese colgadito. material y para que todos tengan en cuenta, nosotros tenemos una base de datos de la documentación del ministerio que hemos ido recopilando a lo largo de este acompañamiento a los diferentes países que hemos realizado, y todo ese material del que tú estás hablando existe en este momento en un drive que nosotros posteriormente les vamos a compartir a todos para que lo tengan. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que las escuelas cuenten con ese material. Y si es necesario llevarles la memoria y que ellos miren y exploren y miren todas las posibilidades, claro que lo hacemos. Lo hicimos el año pasado, nos fue súper bien, ellos miraron qué de ahí podía ser útil. La única dificultad que manifiestan las instituciones de la gobernación y de la ruralidad en particular es que ellos desearían el material impreso, y digamos que para nosotros no es en este momento viable imprimirles ese material porque ellos lo necesitan para los niños. De pronto, aprovechando que Jonier está aquí, elevar la solicitud a la gobernación de que consideremos imprimir una serie de guías y materiales para que las escuelas los tengan en físico y puedan compartirlo con la comunidad, porque esa fue una de las recomendaciones y sugerencias que nos dieron los rectores y los diferentes profesores con los que trabajamos. Entonces, ese material lo tenemos ya en una base de datos, se los podemos compartir en el momento que quieran, igual que todas las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos. Nosotros siempre almacenamos esa información para que ustedes puedan hacer uso de ellas. El libro de Frankenstein los voy a conseguir, porque si se puede bajar de internet, se los compartimos a todos. Miguel, recuerden que cuando uno es coordinador o coordinadora general, le toca hacer estos roles. Y acá recuerden que estamos aún, no hemos firmado acta de inicio, ustedes todavía no tienen un vínculo contractual, Sí, esto es un seminario de actualización que estamos ofreciendo como un curso de extensión, en tanto nosotros no podemos llenarlos en este momento todavía de información. Estamos haciendo una actualización. Y por último, quienes estuvieron con nosotros en el proyecto el año pasado, saben que tenemos diseñado una tabla, pues yo creo que me están viendo todavía, una tabla en la que están todos estos modelos flexibles que Sergio nos recuerda, con su normativa, con sus vínculos, con sus propósitos, técnicas y estrategias. Entonces, eso lo tendremos. Recuerden que por eso empecé en el saludo recordando esto. Un asunto es el seminario de actualización y otro momento será cuando estemos haciendo la reunión para presentar la ruta metodológica en el campo. Entonces, yo sé que no es, pues, no hay ninguna intención, digámoslo, negativa en lo que ustedes nos están planteando, pero sí quiero diferenciar los espacios, porque este espacio es un espacio de actualización en el PI. Luego tendremos un espacio de presentación de la ruta metodológica que implicará que ustedes puedan tener acceso a todo esto, pero esto para nosotros como equipo coordinador son los mínimos para que tengamos un horizonte común de diálogo. Entonces creo que son dos momentos diferentes y les pido que por favor pues me comprendan de la mejor manera esto que les digo, pero que no lo perdamos de vista, porque la intencionalidad del seminario de actualización es que el equipo que en este momento hemos conformado, que por ahora vamos en 25 asesores, nos hacen falta todavía 5, tengamos unos mínimos. Y recuerden que acá, porque también pues aprovechando que Jonier está y se lo habíamos dicho
en nuestra primera reunión y única que hemos tenido presencial, acá no solamente es el equipo de asesores, acá están las personas que van a acompañar el espacio de mediación virtual, está el equipo de auxiliares, está el equipo coordinador y está el equipo de asesores, porque para nosotros es muy importante que no solamente asesores y asesoras pedagógicas tengan ese horizonte común, sino que todo el equipo que va a poner la cara y que va a trabajar en representación de la universidad y la Secretaría de Educación del departamento entienda unos mínimos de lo que será el acompañamiento a PEI. Listo. Muchas gracias, Nata, por tu precisión. Antes de irnos entonces al cafecito de la mañana, por aquí Norelia nos había pedido la palabra, luego Leonardo y finalmente Claudia. Con esas 3 intervenciones cerraríamos este primer espacio. Bueno, es que ayer había hablado mucho, entonces hoy quería estar un poquito más calmada, pero estoy que me hablo, pues, con respecto al tema, y de todas maneras ya el compañero anterior había hecho referencia, y es lo que tiene que ver con los modelos educativos flexibles, y el tema que estamos abordando hoy, que es de vital importancia, porque, como bien lo manifestó el compañero, existen unas guías específicas, donde los momentos de aula también son específicos. Y son diferentes a los que ocurren como en la sede en la sede central, ¿cierto? En las veredas hay otras maneras, como ahorita también lo manifestaste, son docentes multigrado. Entonces, la mirada a esas cartillas, a esas guías de los modelos flexibles es vital para este acompañamiento respecto a lo asociado con el currículo. La visión, por ejemplo, de las áreas básicas es otra. Entonces, bueno, me parece importante. Y segundo, ahorita pues que hablabas del material, también está en Colombia Aprende, ahí aparecen las cartillas para el acceso a absolutamente todas las personas, incluso para los profesores, y de pronto también contarles que en el marco del año pasado los proyectos del posconflicto, específicamente para el modelo Escuela Nueva, en el departamento de Antioquia, desde la gobernación, y pues con el marco del posconflicto se hicieron unas entregas de unas canastas educativas. Entonces, un buen grupo de docentes, en el caso del modelo Escuela Nueva, que es en Antioquia hay muchísimo Escuela Nueva, nos vamos a encontrar muchísimo ese modelo en la ruralidad, tienen cartillas nuevas en este momento, se les hizo una entrega y una actualización, entonces también, bueno, tenerlo presente al momento de las visitas. No, y súper importante, pues el tema es un tema trascendente y bueno, una invitación a mirar los modelos educativos flexibles. Gracias, Norelia. Leonardo. Bueno, buenos días para todos los compañeros y compañeras. Yo creo que es fundamental que para poder concretar la labor educativa desde el currículo y apoyarla desde el modelo pedagógico, es fundamental un elemento clave en la labor docente y en este caso en nuestra labor que es de acompañamiento, en palabras de Natalia, hombro a hombro con nuestros compañeros maestros y directivos, es el asunto y la apuesta ética. Una ética no mira, digamos, lo que desde Aristóteles, desde un placer máximo, desde Kant, que es el deber ser, que todos imitan mi forma de actuar en el imperativo categórico, sino desde una ética hermosa que se está planteando hoy, que es la ética de cómo puedo estar a la altura de lo que el otro me demanda. Es una ética desde Manuel Levinas. ¿Qué es lo que el otro realmente está demandando de mí? ¿Qué es lo que el contexto está necesitando de mí? ¿Qué es lo que el compañero maestro o directivo de la institución educativa rural demanda de mí? ¿Cuáles son las necesidades? Y eso es una apuesta ética que creo yo que es fundamental en nuestra labor que vamos a realizar en el territorio. Sí, muchísimas gracias. Completamente de acuerdo. Claudia. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Ok, Niyeré. Mira, cuéntalo todo. Yo desde el grupo pues de calidad de la educación, nosotros nos hemos venido también haciendo la reflexión en la deconstrucción de ese concepto que al inicio preguntabas de ese ser ciudadano. Tal vez la escuela de hoy se ocupa solo de la gestión y está desplazando la formación. Se preocupa por la gestión de la convivencia, la gestión académica y del currículo y de la misma gestión de la evaluación. Pues
básicamente lo que hayas planteado son parte o son el centro de la misma política educativa. Sin embargo, pues también hay que preguntarnos por esos actores que cómo conciben ese concepto de formar ciudadanos, para qué está formando esos ciudadanos, ¿cierto? Y cómo la institución educativa asume esos procesos de formación para esos mismos ciudadanos. Y también es revisar en ellos, ¿sí?, qué entienden los docentes, los directivos, los estudiantes, los padres de familia, ese concepto de ciudadanía en su propio contexto de territorio, llámese municipio, ruralidad, ciudad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para que así entonces no se termine diluyendo un sentido estético y ético de la misma formación. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu aporte, muy significativo. Son las 9:17, vamos a regresar a las 9:32, nos vamos a dar 15 minuticos para que estiren las piernas. Sí, que dejamos de grabar. Y voy a detener.